Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes desde Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero también por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay, FM Impacto Rural de Caseros, Radio Franca de Concepción del Uruguay, FM Sol de Crespo, también por Radio Libertad de Victoria en el 92.1, Radio Litoral de Viale en el 95.1, Radio Integración de Federal, Radio Siglo XXI Digital de Asencan, y también por 4 sitios digitales: la radiodelcampo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar y obviamente por nuestro sitio digital códigocampo.com.ar. La noticia de la semana fue el anuncio el miércoles pasado del ministro de Economía Sergio Massa del dólar 3. Esto es una pequeña devaluación para que los productores o quienes tienen tenencia de soja decidan vender la soja a un precio un poquito mejor, son 300 pesos por dólar, y de esa forma el gobierno se hace de los dólares que necesita. Todos sabemos, y los productores agropecuarios lo saben más que todos, que el único objetivo, por más que se diga lo que se quiera decir, el único objetivo del gobierno al lanzar este dólar 3, que tuvo 2 ediciones anteriores, dólar 1 y dólar 2, es juntar plata, nada más. Juntar plata para la caja del Estado, que está vacía, no para ayudar al productor. Eso debe quedar bien claro, por lo menos a nuestro juicio. Y además de la soja están incluidas algunas economías regionales. En el caso de las economías regionales el periodo es un poquito más extenso, llega hasta agosto. Pero no están las economías regionales, por lo menos hasta el momento, las principales economías regionales de nuestra provincia, y por eso el gobernador Gustavo Bordet hizo un anuncio de que elevó un pedido al ministro Sergio Massa, al secretario de Agricultura, Juan José Bailo, para que en este dólar, que algunos llaman también dólar economías regionales, estén incluidas las producciones regionales de nuestra provincia. Esto es la forestación, el citrus, el arroz, el arándano, la nuez pecan, por ejemplo. Este es el reclamo que hizo el gobernador Gustavo Bordet. Vamos a ver si el gobierno nacional lo escucha e incluye en el dólar economías regionales a las producciones de nuestra provincia. De todos modos, nosotros vamos a darle una buena parte del programa, vamos a dedicarle una buena parte del programa a este tema del dólar soja 3, dólar agro, dólar economías regionales, como quieran llamarlo. Vamos a consultar a Luis María Migliaro, que es el coordinador, el responsable de la mesa agropecuaria de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Y lo vamos a llamar no por radical, sino porque es un especialista en temas agropecuarios, que además es muy didáctico, explica muy bien. Y también con este tema lo vamos a consultar. En rigor vamos a compartir con todos ustedes
un audio con las declaraciones sobre este tema del dólar soja y del dólar economías regionales. Decía unas declaraciones de Elvio Lausirica, el presidente de Coninagro, esto es la Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Finalmente, vamos a hablar de un tema muy importante que están llevando adelante los médicos veterinarios de Entre Ríos. A principios de año, yo no recuerdo bien si fue en enero o febrero, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud que encabeza Carla Bisotti, decidió elaborar una resolución ministerial que declara a la profesión veterinaria de interés sanitario. Además de esa resolución, el Gobierno Nacional instó a las provincias a que se sumen a esta medida. Por este tema, hace unos días, los principales directivos del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, encabezados por el doctor Martín Siever, se reunieron con la ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, y avanzaron en este tema para que Entre Ríos también se sume, hay un compromiso ya del gobierno, a esta decisión de declarar a la profesión veterinaria de interés sanitario. Sobre este tema la vamos a consultar a la doctora Carolina Lel, que es la actual vicepresidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, para que nos cuente primero algo que por ahí en muchos de nosotros no tenemos muy claro, que es la importancia del veterinario en la salud pública, porque muchos podemos creer que el veterinario se ocupa del perro, del gato, de las vacas en el campo, de los caballos de polo, de los caballos de carrera, pero en rigor tienen mucha incidencia y ocupan lugares de importancia en el sistema de salud pública. De esto, insisto, vamos a charlar con Carolina Lel. Esto es lo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a escuchar primero un poquito de música y después sí nos metemos con este polémico dólar soja 3. Allá cerquita del cielo, entre los andamios, sentado como un tropero le está mateando, igual como si estuviera en medio del campo, debajo de alguna sombra, junto a un remanso, hablando pocas palabras. Lo he visto a Vargas quedarse así de cuclillas mirando lejos, cercado entre el hormigón, no encuentra su cielo aquí, de balde lo está buscando entre tanto gris. En la radio sin querer, como un duende el acordeón, estirando un chamamé, le estremece el corazón y hasta le parece hangar que si suelta un sapucay los peones le han de oír en la estancia el paraísar. Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadre la landa como hace tanto. Y qué pena me da mirarlo entre los andamios, con todo ese cielo adentro como sangrando. Detrás del vuelo aterido de una paloma se achican sus ojos negros mirando lejos, cercado entre el hormigón el cielo del albañil, manchado de arena y cal,
se termina en algún día volverá. Le gustaba ser peón, no se halla por acá. Ya de haber una ocasión, mientras tanto al escuchar por la radio, llámame el reggaetón Zapucay, es su modo de volver. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. En la primera nota de nuestro programa Código Campo de hoy, sábado de gloria, vamos a hablar de lo que pasó el último miércoles, que ya se venía anunciando, que es esta nueva medida, nueva entre comillas, porque en rigor es la tercera edición de el dólar soja que lanzó el gobierno nacional, concretamente el ministro de Economía Sergio Massa, que tiene una cotización de 300 pesos, que va a tener una vigencia limitada, como las dos ediciones anteriores, y que algunos llaman también dólar agro, otros llaman dólar economías regionales, porque incluye esta vez no solo la soja, sino algunas economías regionales. Lástima que para las entrerrianas parece que no están. Pero de este tema vamos a hablar con un especialista en agro, que es Luis Migliaro, coordinador de la Mesa Agropecuaria de la UCR a nivel nacional. Y a Migliaro no lo hablamos por ser radical, porque ustedes saben que por nuestro programa pasan todas las voces. Lo llamamos porque es un especialista en agro. Luis María Migliaro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Código Campo. Bueno, buen día a vos y un saludo a toda la audiencia que ustedes tienen. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. La idea es analizar un poquito qué hay que entender con esta tercera edición del dólar agro, del dólar soja, de como se quiera llamar, si le sirve o no al productor. Bueno, esto hay que dividirlo en dos partes, digamos. Una parte, digamos que apreciar el valor del dólar para un producto que es de exportación, como el caso de la soja, es beneficioso para aquel productor que tiene en este momento disponibilidad de ese grano para vender. Ajá. Porque va a sacar un precio más alto. Lo que pasa con esta medida, que son ventanas que abre el gobierno, pero no abre todo un abanico uniforme y parejo, sino es una ventana por un tiempo determinado y para un cultivo determinado. Uh-huh. Entonces, hay algunos sectores que puntualmente se benefician, pero hay otros sectores que no les llega este beneficio y es más, a algunos otros los llega a perjudicar. ¿Y por qué perjudicar? Y bueno, porque está concatenado con un montón de actividades donde su materia prima es la soja. Uh-huh. O subproductos de la soja, como la harina, el aceite. Sí, sí. Entonces, un tambo, un feedlot, una granja aviar, se va a encontrar perjudicada en un primer momento porque le van a aumentar los costos y él no los puede trasladar o no tiene forma de trasladarlo porque no se está modificando el precio de venta de lo que él produce. Entonces, ese tipo de medidas, cuando se toman así en forma aisladas, y por tiempo limitado, no es beneficiosa en general. Ya claro, para el productor que puntualmente hoy tiene soja para vender, se va a beneficiar. Claro. Pero eso puede ser sectorialmente beneficiado ese productor, pero mirándolo como un universo de todo el sector productivo, mirándolo como Estado, es una medida, digamos que desacertada o poco feliz. Y ojo que nosotros no estamos en contra de que haya que aumentar el valor del dólar porque está totalmente retrasado. Uh-huh. Pero hoy tenemos, no sé, 18 dólares distintos para las distintas actividades. Es insostenible una situación donde haya esta diferencia de valor del dólar para una u otra actividad. Hay que unificar el tipo de cambio y acercarlo lo más posible o lo más rápido posible a su valor real. Bien, ahora, cuando usted plantea esto, los oyentes dicen, este hombre propone devaluación, y la devaluación
no es otra cosa que pobreza para los salarios, para los trabajadores que viven un salario que ya de por sí es muy bajo. Yo no estoy proponiendo devaluación, lo que estoy diciendo es que hay un atraso cambiario que se vino manejando durante mucho tiempo. Ajá. Entonces cada día que pasa y no se acomoda, no se adapta a los valores reales, la explosión o la devaluación o el impacto negativo es proporcionalmente relacionado con la cantidad de atraso de días. Cuanto más esté atrasado esa regulación, esa nivelación del valor del dólar, más grande va a ser la explosión que produce el día que se tienen que acomodar las cosas. Entonces, pero tenemos que empezar de alguna manera, con mecanismos apropiados de la macroeconomía, como para lograr unificar ese tipo de cambio. No será de la noche a la mañana, porque si no estaríamos proponiendo algo como, no sé, como fue un Rodrigazo. Exactamente. Entonces, eso no le sirve a nadie, pero a nadie le sirve como estamos hoy, y tampoco sirven estos parches. Entre otras cosas, pensemos que esto no lo está haciendo el gobierno para ayudar al productor para que pueda vender mejor los granos de soja que tiene sin vender. El gobierno lo está haciendo para tratar de que le ingresen divisas rápidamente, porque necesita llenar el Banco Central con dólares producto de la exportación. Lo hace por eso. Es clarísimo eso, ¿no? Entonces, clarísimo. Lamentablemente, si el objetivo fuera aumentar la producción, pero acá no se aumenta la producción, se anticipa la venta de algo que ya está producido. Lo que se va a vender en 3 meses, tratan de que lo vendan en 15 días, para adelantar el cobro de esas divisas. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Por eso no es una medida feliz. Más allá, vuelvo a reiterar, de que aumentar el tipo de cambio es bueno, es positivo, pero de una manera hegemónica para todos. Claro. ¿Esto vinculado a la soja o este análisis se reduce a la soja o también a las economías regionales? Digo esto porque las economías regionales, sobre todo en Entre Ríos, ¿no? Estoy pensando en el citrus, en el arroz, en la nuez pescán, en los arándanos, ocupan mucha gente, generan mano de obra. Digo, ¿esto a las economías regionales puntualmente les sirve? Sí, les sirven por lo que yo dije anteriormente. Además, las economías regionales ya por lo menos le están dando un plazo más largo de duración del plan. Esperemos que en el transcurso traten de dejarlo en forma más estable, anunciar la prolongación de este plazo. Las economías regionales necesitan de esto. La soja tiene otro análisis, porque se exporta la totalidad, es para que ingresen divisas masivamente. Las economías regionales no es tanta, por supuesto que es importante los ingresos de divisas de las economías regionales, pero es muy importante toda la cadena de valor que tienen en la zona, la mano de obra que están captando para su actividad. Realmente es muy importante que las economías regionales tengan un valor competitivo para que sea sustentable y rentable la actividad. Eso es fundamental. Bien. Migliaro, este gobierno ya está transitando, por lo menos en el primer mandato, sus últimos meses. Este es un año electoral. Muchos suponen, dentro de los que me incluyo, que el presidente Fernández no va a ser reelecto, sea porque no se presente en función de la interna del oficialismo, de las presiones que está recibiendo, y porque además, con un gobierno tan pobre, por no ser muy duro, difícilmente los argentinos lo reeligen. Esto es una opinión personal, lo digo, ¿no? Pero digo, ¿por dónde pasaría? ¿Cuáles serían las primeras medidas que debiera tomar un gobierno para que el sector agropecuario, no solo el sector agrícola, puedan, enderezarse, levantarse, porque además estamos transitando las consecuencias de una sequía fenomenal, de cara, a los próximos años? ¿Cuál sería, el ABC de medidas? Bueno, acá lo dividiría en dos partes la pregunta. Una parte es la coyuntura de la sequía, que la coyuntura de la sequía es extraordinariamente grave, muy, muy grave. Lo que va a caer la producción este año es muy, muy importante.
Entonces, creo yo que la única manera de poder poner en marcha nuevamente la actividad a los productores, lo que hay que hacer es asistirlo con créditos afectados específicamente a la producción, a 2 años, a 3 años, con pagos semestrales, con 6 meses de gracia, algo así hay que pensar para poner en marcha la nueva siembra, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso por un lado. Eso es la coyuntura, por el tema de la sequía. Sí. Ahora, para el resto, para la macro, para una mirada más a futuro, lo que hay que darle al productor es previsibilidad. Eso es lo que el productor necesita. El productor sabe hacer las cosas muy bien y las hace muy bien, es excelente haciendo su actividad. Está a la par de los mejores productores del mundo, si no es uno de los mejores. Uh-huh. Lo que necesita es un marco de previsibilidad. No le pueden cambiar las reglas de juego permanentemente. Tiene que tener al menos 1, 2 o 3 años de previsibilidad que no se le van a modificar las resoluciones de tipo comercial y fiscal. Eso es fundamental. Acá, esto que está pasando con el dólar soja, fíjate vos que en un solo periodo agrícola de soja se pusieron 3 movimientos distintos donde subieron el dólar, lo bajaron, lo volvieron a subir, lo volvieron a bajar y ahora lo vuelven a subir aparentemente por un tiempo determinado y va a volver a bajar. Es imposible que un productor pueda planificar su negocio si tiene esa imprevisibilidad por parte del gobierno. Entonces, darle previsibilidad es fundamental. Sí. No modificarle las reglas de juego y respetar los periodos biológicos que tiene el campo. El campo no es como una pizzería que la abren hoy, trabaja, le sacan una medida que no sirve, por 30 días la cierran y la vuelven a abrir. Uh-huh. El campo no, el trigo se va a sembrar en mayo y junio, sí. No se puede sembrar en septiembre, octubre. O sea que la medida tiene que sacarse ahora para la cosecha fina. Se tiene que mantener hasta que ese productor pueda sembrar y cosechar y vender ese producto. Pero si le cambian las reglas de juego, ¿qué hace? Gasta lo menos posible, invierte lo menos posible por miedo a lo que pueda pasar. Claro. O sea, ese marco de previsibilidad es el ABC de lo que hay que hacer con los productores agropecuarios. Y esto tiene que ver no solamente al productor, sino a toda la cadena agroalimentaria y agroindustrial, porque enganchado a la producción del campo, del productor, hay montones de actividades que prestan servicios y venden insumos uh-huh. Para el campo que están dependiendo de que ese campo siga produciendo cada vez más para que haya volumen para comercializar. Sí, sí. Impactan los camioneros, impactan la fábrica de maquinarias agrícolas, la fábrica de camionetas, todas las industrias alimenticias sí, sí. que están trabajando. Entonces, hay que mirar todo ese emblocamiento que nosotros denominamos agropecuario, que incluye mucho más que el productor. El productor, cuando dicen que es el primer eslabón de la cadena, no es el primer eslabón de la cadena, está en el medio, porque el productor, antes de empezar a sembrar, va a comprar una semilla para poner en la tierra. Claro. Y para hacer esa semilla, atrás, ¿sabes cuánta gente trabajó, cuántos ingenieros estuvieron trabajando en el desarrollo de esa semilla que él va a poner en el campo ese día para empezar el periodo agrícola? O cuando contrata la sembradora, ¿cuántas personas trabajaron en la fábrica diseñando y haciendo esa sembradora que él va a utilizar el primer día? Uh-huh. Entonces, toda esa cadena agroalimentaria y agroindustrial, que en el interior del país se conoce perfectamente bien, la vida de los pueblos rurales, de las ciudades del interior, dependen de que haya una buena actividad agropecuaria. Es fundamental, pero para eso es fundamental. No para que el productor se pueda cambiar la camioneta, no pensamos en eso. Pensamos en algo mucho más abarcativo y más amplio. Claro. Luis, uno de los reclamos eternos del sector agropecuario vinculado a la presión fiscal es, por supuesto, la eliminación de las retenciones. Esto por lo menos lo venimos escuchando hace más de 20 años, ¿no? Y a veces antes también. Pero digo, pensando en la próxima administración, ¿no? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil sería eliminar, reducir las retenciones? ¿Se puede? ¿Es viable? Mira, yo pienso que primero
Primero, es más importante atacar el tema del tipo de cambio. Ajá. El tipo de cambio atrasado hoy es más perjudicial que las retenciones, Ajá. que no son buenas. El tipo de cambio es mucho peor en este momento. Entonces, eso es lo que hay que hacer primero. Luego sí hay que pensar en un programa de reducción de retenciones, pero no de eliminación total drásticamente, porque es insostenible llevarlo a la práctica. Entonces hay que armar un programa de reducción sostenible en el tiempo y que acompañe esa reducción la rentabilidad y el aumento de la producción agropecuaria, y al mismo tiempo que vaya nivelando los ingresos fiscales que necesita el país para funcionar. Uh-huh. Hoy no se puede pensar en una eliminación drástica porque sería insostenible. Claro, claro. No hay cómo reemplazar ese ingreso fiscal en lo inmediato. Claro. Pero aclaro que las retenciones son un mal impuesto. Nosotros somos en América del Sur lo único que tenemos retenciones. Los otros países vecinos que hacen lo mismo que nosotros no la tienen y han crecido más que nosotros. Exactamente, sí. Eso es así. Pero nosotros tenemos que ser responsables y no podemos decir que al asumir el gobierno lo primero que vamos a hacer es sacar retenciones, porque estaríamos mintiendo. Claro. Y hay que asegurarle rentabilidad y sustentabilidad al productor. Y voy a dar un ejemplo con el tema de los derechos de exportación. En la década del 90, con el gobierno de Menem, no teníamos retenciones. Y desaparecieron 180.000 productores y hubo 12 millones de hectáreas hipotecadas en el Banco de la Nación. Claro. Eso pasó sin retenciones, lo cual quiere decir que las retenciones no es el único problema. Es uno de los problemas. Es un instrumento que, si se utiliza medianamente bien, podrá servir, pero si se utiliza mal, no sirve. Bien. Ahora, Luis, le hago la última consulta. Yo hace 30 y pico de años que hago periodismo agropecuario y vengo escuchando los mismos reclamos desde siempre casi, ¿no? Sobre todo esto que usted remarca muy bien, que es la previsibilidad que hace falta en el sector agropecuario, pero yo creo que hace falta en todos los órdenes de la vida. Una familia tiene que tener previsibilidad de ingresos, de egresos, para diagramar su funcionamiento, entre comillas. Digo, ¿hay posibilidades? ¿Puede el productor ser optimista de que el próximo gobierno entienda esto y lo lleve a la práctica? Yo te digo, nosotros en nuestros proyectos de gobierno a futuro, dentro de uno de los proyectos está la ley de previsibilidad agropecuaria, que es algo parecido a lo que es la ley que tiene Estados Unidos. Estados Unidos tiene una ley que la votan y la duración es de 5 años, con lo cual cuando votan esa ley, el presidente que está en ejercicio, claro, cuando él termina el mandato, la ley sigue. Claro. Eso es previsibilidad. Nosotros no aspiramos a tanto, pero por lo menos una ley que tenga 3 años de previsibilidad, que sea renovable. Ajá. Y ahí se tienen que ir pautando estas condiciones comerciales y fiscales como para que los inversores tengan la tranquilidad de poder invertir, que no le van a cambiar las reglas de juego. Eso es fundamental. Ese es un proyecto que nosotros tenemos pensado llevar adelante en el caso de ser gobierno. Bien. Luis, ahora sí la última consulta. En este contexto tan complicado, donde usted explicó muy bien las necesidades de caja del gobierno, la pregunta es, ¿va a demorar mucho el dólar soja 4? No creo. Que lo que puede... Probablemente, eso es adivinar, pero probablemente hagan alguna prórroga del dólar soja 3, ajá. Pero de cualquier manera va a haber una liquidación bastante importante de la soja en estos meses que está el dólar soja 3, porque hay mucho menos soja que otros años. Claro. Entonces la necesidad de los productores tienen menos cantidad, y hacer frente a los compromisos los va a obligar a vender antes. Entonces va a haber mucha liquidación de soja,
en este periodo corto después de la cosecha. Estamos empezando a cosechar con una soja de 600, 700 kilos por hectárea en esta zona núcleo, de donde se saca 3.000, en Pergamino, donde se saca 3.000, 3.500 kilos, y encima de mala calidad, con lo cual va a tener un castigo comercial. Entonces el productor no se va a ver complicado. Otra complicación que también tiene este dólar soja de abrir estas ventanas es el problema de los arrendamientos. Claro, ni hablar. La fecha de arreglo de los contratos de arrendamiento es abril y mayo. Entonces, en pleno momento en que se están cerrando los contratos de alquiler, tenemos la soja, digamos, inflada por este dólar soja 3. Si después cae, ¿qué pasa? Si el productor tenía pensado pagar ese arrendamiento con maíz o con hacienda que tenía para vender, le sube un 30% el costo del alquiler, del alquiler del año pasado o del nuevo si es que paga adelantado. ¿Se dan cuenta lo grave que es tomar estas medidas así aisladas? ¿Cómo impacta? Claro. Sin querer, pero impacta a otras actividades. Sí, está muy claro. Luis María Migliaro, muchas gracias, muy amable, ha sido muy claro en la explicación. Muy bien, muchísimas gracias a vos por el llamado y un saludo a la audiencia de Entre Ríos. Que tenga buen día. Gracias. Lo escuchábamos a Luis María Migliaro, que es el coordinador, el responsable de la Mesa Agropecuaria de la Unión Cívica Radical Nacional. Gran remate 53º aniversario Etxevere Rural. Martes 18 de abril, Feria María Dolores. 9 horas faena, 14:30 invernada y cría con encierro día anterior. Llámanos para consignar tu hacienda al 490-1031. Somos remate, somos hacienda, somos Etxevere Rural. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Hace 43 años trabajamos con la visión de sostener el crecimiento productivo y económico entrerriano, con el equilibrio ambiental necesario. Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Casa Central en Aranguren, sucursales en Nogoyá, Victoria, Don Cristóbal II y Crucecita Octava. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram Sociedad Rural Federal, Facebook Sociedad Rural de Federal.
señor empleador, productor, contratista rural. Recuerde que sus trabajadores deben estar inscriptos en el RENATRE y gestionar a cada uno de ellos su libreta de trabajo rural. El RENATRE continúa con fiscalizaciones en toda la provincia. Infórmese al 0345-421-2156 o 0343-432-0763. RENATRE Entre Ríos. Soluciones y beneficios para un campo que hacemos todos. Desde Buenos Aires le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted, con esa paciencia infinita cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otra me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como en la niñez. La 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 la. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuérdeme, abuela, no olvide que es yo, que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuérdeme un poco, aquí en Buenos Aires empieza a llover. Los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted. La 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 Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad.
Bien, seguimos con este tema del dólar soja 3, dólar agro, dólar economías regionales, como se le quiera llamar. Lo escuchamos recién a Luis María Migliaro. Y ahora vamos a compartir, le agradecemos a Gustavo Chirino de Coninagro, prensa de Coninagro, que nos haya remitido un audio con declaraciones del presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Elvio Lausirica, sobre este tema del dólar soja y del dólar economías regionales. Lo escuchamos a Lausirica. Con respecto al dólar soja es más de lo mismo. Ya sabemos los resultados de este tipo de medidas parciales que pueden beneficiar a algunos, pero perjudican a muchos otros. En el caso del dólar soja perjudica mucho por el aumento en los precios de los balanceados a los productores tamberos. Entonces, por eso que nosotros insistimos en que medidas parciales que beneficien a algunos y perjudican a muchos otros no es lo ideal. Para el caso de las economías regionales, hay que tener en cuenta en estos casos las particularidades de cada una de ellas, para ver la incidencia que esta medida puede llegar a tener en cada una de ellas. Por otra parte, avisoramos que una medida debe ser simple, de tramitación ágil, para lograr entonces los resultados esperados. En este tema necesitamos más que nunca conocer los detalles de la medida para evaluar la misma. Ahí estaba Elvio Lausirica, el presidente de Coninagro, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria. Y ustedes lo escucharon clarito, ¿no? Más de lo mismo. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Seguimos en Código Campo y ahora vamos a hablar con gente del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, porque este año, yo creo que fue en febrero, el Gobierno de la Nación, a través de del Ministerio de Salud a cargo de Carla Bisotti, declaró a la profesión veterinaria de interés sanitario. Además, instó el Gobierno Nacional a las provincias a adherir a esta medida, y hace unos días se reunieron los principales dirigentes del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos con la ministra de Salud de nuestra provincia, Sonia Velázquez, para hablar de este tema. Para conocer algún detalle, ya estamos en contacto con la vicepresidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, la doctora Carolina Lel. Carolina, buenos días. Bienvenida a Código Campo. Buen día, muchas gracias por hacernos participar, sí, hacernos participar. Los agradecidos somos nosotros por la siempre predisposición de la gente del colegio. Buenísimo. Bueno, la idea, Carolina, es que nos cuentes resumidamente de qué se trata esto de declarar de interés sanitario la profesión veterinaria, porque hay muchos oyentes urbanos y rurales que creen que el veterinario es el médico del perrito, del gatito, de la vaca y del caballo de carrera. Y en primer lugar, ¿por qué interés sanitario? ¿Qué tiene que ver el médico veterinario con la salud humana? Y mucho tiempo, o sea, yo creo que esto es declarado ahora, pero siempre estuvimos trabajando y en correlación a lo que es la salud pública, ¿sí? Siempre estuvo un veterinario en referencia a todo lo que es salud pública. Para dar un ejemplo, en época de pandemia, un veterinario nunca cortó sus servicios, siempre estuvo cuidando la salubridad de los alimentos, manteniendo todo lo que tiene que ver con el cuidado de los alimentos. En un hospital hay 3 médicos veterinarios que están trabajando en el Hospital San Martín y no son reconocidos por la parte social, ¿sí? No, es como que las personas desconocen que hay 3 veterinarios trabajando a la par con los médicos humanos, ¿sí? Y bueno, y lo que con esta resolución lo que se busca es, es una salud, que es la frase, ¿sí? Es trabajar en equipos multidisciplinarios para prevenir y para estar frente a cualquier situación como fue lo del COVID, estar atento y trabajar en conjunto para llevar un mecanismo de acción estratégico, ¿sí? Si bien estuvimos trabajando siempre en un laboratorio o en el hospital, pero no éramos reconocidos.
Bien. Ahora esta resolución viene a reparar esa ausencia, esa falta de reconocimiento, ¿no? Ahora, desde el 2008 nos decía la ministra de que habían recibido de la OPC esa recomendación. Imagínese si se hubiese trabajado en conjunto anteriormente. Pasaron 15 años. Exactamente. Ahora, Carolina, la decisión a nivel nacional ya está adoptada. Hay una exhortación a las provincias a sumarse a esta medida. La pregunta es qué les dijo la ministra Velázquez, Sonia Velázquez, respecto de cuáles son los pasos para que esta declaración también se dé en Entre Ríos. Bueno, la buena noticia es que somos una de las primeras provincias que tuvimos la reunión con la ministra de Salud. Ajá. Estuvimos en un plenario trabajando en Trelew, en donde se nuclean 21 colegios de Argentina. Ajá. Y bueno, dimos la noticia como primicia, que ya nos habíamos reunido con la ministra, y la idea es hacer un convenio, firmar un convenio en el que nosotros les facilitamos los datos de matrícula para llevar un registro a nivel nacional, ¿sí? Que se llama RESPE. Mediante ese registro, ya estaríamos ingresando como personal de la salud. Bien. ¿Esto lleva tiempo? ¿Se puede realizar en pocas semanas, en pocos meses? Sí, por la buena predisposición que hubo, esto se va a lograr ahora. Yo creo que para la semana que viene ya estaríamos firmando el convenio y bueno. Va a llevar a un montón de accionares positivos, porque a partir de ese convenio vamos a trabajar con el Ministerio en varias cosas, ¿sí? Que todo tiene que ver con salud pública, con prevención y estar alerta frente a situaciones alarmantes. Claro. Carolina, la comisión de la nueva conducción del Colegio de Médicos Veterinarios que encabeza el doctor Martín Siever, hace pocas semanas que está al frente de la institución, se están moviendo mucho. Me gustaría que me comentaras cómo han sido estas primeras semanas de trabajo, porque uno los ve bastante activos, digo. Sí, somos así, nos gusta, por eso estamos donde estamos, ¿sí? Tenemos un plan estratégico y vamos trabajando sobre lo que nosotros antes de asumir hicimos nuestra plataforma con los puntos, las ideas, los intereses y las preocupaciones de los colegas, ¿sí? Entonces estamos trabajando en base a eso y sí, nos han surgido denuncias, por ejemplo, ciudadanos de la ciudad de Victoria han denunciado por ejercicio ilegal, usurpación de título. Una veterinaria donde había un director técnico que no estaba en el lugar de hace más, cuando concurrimos nosotros hacía más de 20 días que no estaba, se había vendido medicación, se había recetado, no siendo un veterinario el que realizó esto. Esto es muy importante que el público en general tenga en cuenta que todo lo que es zooterápicos, es decir, los medicamentos que se utilizan para prevención o enfermedades en animales, tienen que ser vendidos en una veterinaria y es un veterinario el responsable de dosificar y decir cómo se debe administrar en los animalitos, ¿sí? Esto es muy importante porque también es algo que desde el Ministerio de Salud también piden por el tema de la resistencia de antimicrobianos. Ahora en la reunión que tuvimos en el plenario de FEBA, donde se nuclean la mayoría de los colegios veterinarios, se habló de una posible receta electrónica que va a beneficiar mucho para que no existan estos problemas, va a llevar a una trazabilidad y a un buen uso de los medicamentos, ¿sí? Que muchas veces, más que nada para inhibir estas cosas, estos incumplimientos que son difíciles de poder ajustar muchas veces. Ahora hemos tenido, gracias a esta resolución que, se está viendo por parte de SENASA, va a ser positivo. Bien. Porque va a ir en contra de todo lo que es un mal uso, mala utilización
y que bueno, que está afectando a nivel global la resistencia antimicrobiana. Bien. Carolina, vamos a estar seguramente en contacto de manera frecuente, vamos a molestar a los directivos del colegio. No es molestia. De manera frecuente, porque está tomando mucho. Yo creo que hay una mayor conciencia en general de la sociedad sobre todos estos temas, y la gente necesita esa información. Te agradecemos mucho la atención, muy amable. No, muy amable ustedes, y estamos a disposición para todo lo que requieran. ¿Sí? Igualmente, que tengas buen día. Buen día, muchas gracias, Danilo. Ahí estaba la doctora Carolina Lel, vicepresidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos, a propósito de esta reunión que tuvieron los directivos del colegio con las autoridades de salud de la provincia para que Entre Ríos declare de interés sanitario a la profesión veterinaria. Hace 43 años trabajamos con la visión de sostener el crecimiento productivo y económico entrerriano, con el equilibrio ambiental necesario. Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Gran remate 53º aniversario Etxevere Rural. Martes 18 de abril, Feria María Dolores. 9 horas faena. 14:30 invernada y cría con encierro día anterior. Llámanos para consignar tu hacienda al 490-1031. Somos remate, somos hacienda, somos Etxevere Rural. Coopar, desde 1953, potenciando el desarrollo de nuestros asociados. Contactanos a través de www.arangurencoop.com.ar, Facebook, @Coopar, LTDA, en Instagram, @Coop_Aranguren, en YouTube, Cooperativa Coopar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. El sector agropecuario crece diariamente por la dedicación y compromiso de todos sus actores. Confíe en ingenieros agrónomos y profesionales de la agronomía matriculados. Es un mensaje del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Participa en el concurso Pasión por la Carne Argentina y gana viajes y otros premios increíbles para vos y tus compañeros. Encontrá las bases y condiciones en concurso.carneargentina.org.ar. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Renatre, dignificando el trabajo rural. Registramos a todos los trabajadores y empleadores rurales del país. Brindamos capacitaciones a los trabajadores rurales y sus empleadores. Otorgamos prestación por desempleo con cobertura de salud. Expedimos certificaciones laborales. Informamos historial laboral de los empleados rurales a través de nuestra nueva libreta de trabajo rural. Renatre Entre Ríos. Somos el campo. Distinto el modo de seguir
cruza el asombro para abrazarte una vez más después de todo. Sin la respuesta, caminar codo con codo. En este tiempo en que no hay tiempo, todo es distinto y es igual de cualquier modo. Buscar un signo, una señal, un gesto, un tono, para empezar a imaginar el día después que llegará, quién sabe cómo. En el naufragio una canción, cruza el asombro una canción, para abrazarte una vez más después de todo una canción. En el naufragio una canción, cruza el asombro, para abrazarte una vez más después de todo. Y se nos terminó el tiempo, amigos. Muchas gracias por tomarse con tanta paciencia el trabajo de escucharnos. Nos reencontramos, Dios mediante, dentro de 7 días. Gracias y hasta entonces. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.